gusto, es un placer, es un honor y es una responsabilidad siempre estar con la familia de Udeápolis, con temas, primero, muy interesantes y obviamente también con temas que nos permiten a cada uno de nosotros entender la participación y la precisión que tenemos que tener dentro de la comunidad jurídica. Como siempre, yo lo recalco, Reader es una mente maestra al momento de poder realizar este tipo de diplomados, pero más aún con esa rigurosidad que caracteriza las sesiones que tiene también Udeápolis. Bien, voy a compartir pantalla, a ver, me confirman por favor. ¿Está malversación de fondos? Sí, correcto. ¿Me confirman si es que se logra visualizar para poder maximizar las diapositivas? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Excelente, muchísimas gracias, Reader. Para servirle, doctor. Excelente. Bien, como lo ha mencionado Reader, el día de hoy tenemos una clase muy interesante, pero más allá de ser interesante, tenemos que darnos cuenta de cuáles son los aspectos necesarios para poder hablar del delito de malversación de fondos. Un tema muy interesante, un tema que se encuentra ligado también a los delitos contra la administración pública, pero nos pone la valla y nos pone la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos verbos rectores? ¿Cuál es esa necesidad para que un funcionario o un servidor público pueda encontrarse inmiscuido en este tipo de delitos? Yo les voy a explicar con ejemplos, les voy a explicar con jurisprudencia cuáles son los caminos correctos que tenemos que darnos cuenta, primero para identificar y segundo para nosotros poder saber cuáles son esos verbos importantes y obviamente también necesarios para poder plasmarlos dentro de la comunidad jurídica. Como un concepto previo, tenemos que nosotros plasmar la siguiente situación. Y les digo de una manera muy enfática y de una manera muy puntual sobre el delito de malversación de fondos, porque es un delito que más allá de encontrarse dentro de las riendas del Estado, dentro de las riendas de la administración pública, es un resultado que va a generarse a favor y en contra. Y ustedes se dirán, un momento, ¿por qué nos dices que es un delito a favor y un delito en contra? Tenemos que darnos cuenta el escenario que nos pone también el delito de malversación de fondos. Pero para hablar del escenario del delito de malversación de fondos, tenemos que entender cuál es la finalidad de esta forma agravada y obviamente también conocida como desfalco. Este es un delito que primero se caracteriza por la apropiación indebida de bienes o de dinero que se han confiado a una persona en virtud de su cargo o de su posición. Pero también nos pone la siguiente interrogante. También nos pone la siguiente premisa. El uso indebido que se va a tener, el uso indebido que va a poder manifestarse de los bienes públicos o privados para fines distintos a los que se tienen que realizar de una manera primigenia, nos va a poner en la balanza y nos va a diferir cuando nosotros estamos hablando del delito de malversación de fondos. Y ese establecimiento nos permite a nosotros poder identificar los límites que vamos a darnos cuenta. La mayoría de ustedes creo que conocen, o bueno, tiene el conocimiento previo, de que el Estado siempre invierte en obras públicas, invierte en universidades, para el mejoramiento y la construcción de una mejor infraestructura para otorgarles a toda la comunidad, a todos los estudiantes y a toda una nación. Pero también ha podido identificar algo muy importante, que esos ingresos que se vienen realizando tienen que tener un propósito, tienen que tener un límite y tienen que tener una proyección específica. Les pongo un ejemplo muy importante y muy necesario que ustedes tienen que conocer. Hay una universidad en la ciudad de Huacho, en la Universidad José Faustino Sánchez Carrió, que de manera particular, porque esto fue un caso público, sabía que ingresaba anualmente 10 millones, ¿correcto? En esa universidad ingresaban 10 millones para la construcción, para el mejoramiento de los pabellones, para poder entregar eh, el comedor universitario, para entregarle las bolsas de trabajo a cada uno de los alumnos y otros aspectos que también van a poder ser beneficiosos para el mejoramiento del mismo. Pero obviamente ese dinero estuvo destinado porque el Estado vio el compromiso y tuvo la necesidad de poder invertir en esa universidad. ¿Correcto? Se solicitó un presupuesto participativo,
porque se tendría que haber construido en un plazo máximo, ¿no? De 2 años, de 3 años, un pabellón. Pero ¿qué es lo que sucedió acá? Nos pusimos en la siguiente interrogante, porque como fue un caso muy sonado, nos dijeron que la configuración de este delito y la configuración expresa que tuvieron en su momento las autoridades manifestaron que existió una apropiación indebida. Mejor dicho, cuando ingresó 10 millones, agarraron 5 millones para la construcción y otros 5 millones se desaparecieron. No se supo qué pasó, no se supo justificar cuáles fueron los aspectos, pero obviamente también se dio una forma ilegal, una forma que nos puso a nosotros en autos y en conocimiento de que algunas autoridades o ciertos trabajadores habían cogido de forma deshonesta, de forma ilegal, ese dinero que le pertenecía a un propósito específico. Ahí se pudo identificar algo muy interesante. Y ustedes se preguntarán qué. La apropiación indebida. Cuando hablamos de apropiación indebida, tenemos que darnos cuenta que el primer verbo clave va a ser el uso indebido. Y ese uso indebido nos va a hacer referencia a la utilización de fondos para propósitos distintos. Yo les hago una pregunta. Si en una entidad pública, en una entidad estatal, bueno, una entidad privada, se solicita un presupuesto específico para la construcción de una obra, de un pabellón, de una municipalidad, para el mejoramiento de asfalto, de carreteras, y no se cumple con el propósito en el límite máximo permisible, ¿qué es lo que se tiene que hacer por lógica? Devolver el dinero. Es por lógica, por intuición, y otorgarle a otra persona la posibilidad de poder existir ese mejoramiento. Pero acá hubo algo muy interesante. Hubo una afectación del servicio o la función. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué es lo que nos quieres explicar, doctor? ¿De qué forma hubo una afectación? ¿De qué forma hubo lo que tú nos estás comentando? La malversación de fondos que se pudo ver en ese tipo de actos consecuentes y congruentes nos llevó a la siguiente disyuntiva: que la viabilidad de estos servicios que se habían tenido de manera primigenia, de manera exacta, no se pudo cumplir con el término específico. Si te decían que en 3 años iba a haber una construcción, se tomaron 7 años para poder realizar el propósito indicado. Pero obviamente también hubo una investigación, porque más allá de encontrarse en un tiempo tardío, hubo también problemas al momento de poder especificar, justificar y demostrar los gastos que se utilizaron. Esto genera primero una responsabilidad, y esta responsabilidad tiene que estar acorde con la disponibilidad de los fondos públicos. ¿Y qué nos dice la ley, qué nos dice la norma al momento de poder hablar del delito de malversación de fondos? Nos dice algo muy importante. Nos pone el escenario específico del funcionario o el servidor. En el ejemplo que les acabo de poner, las personas que se encontraron como autoridades en su momento tenían esa condición, tenían un dinero específico para poder encontrarse destinado a un objetivo que se tenía que plasmar y obviamente también se tenía que ejecutar. ¿Cuál fue el problema? Demora en la construcción. ¿Se pudo tipificar la malversación de fondos? En ese momento no. ¿Cuándo se pudo tipificar el delito de malversación de fondos? Cuando al momento de poder entregar la obra ya culminada, hubieron ciertas imperfecciones y no hubo una calidad dentro del proceso y dentro del producto obtenido, mejor dicho, entregado. Esto nos conllevó a que también se realice una investigación interna a las personas que primero contrataron a la concesionaria para la fabricación y siguieron con algo muy importante, siguieron con una gran sorpresa, que esa concesionaria siempre tenía la particularidad de poder tener contrataciones con la mencionada universidad. Pero ¿qué es lo que sucedió después? Se dieron cuenta que esa concesionaria tenía más de 7 u 8 obras inconclusas. Pero ¿cuál fue el problema posterior que se dio en la investigación? Se pudo esclarecer los hechos y se pudo tipificar algo muy interesante,
que no cumplían los requisitos específicos para poder contratar con la universidad. Y nos pusimos en la siguiente temática. ¿Pudo existir cierta parcialidad al momento de poder existir la convocatoria? ¿Pudo existir cierto propósito de poder obtener un beneficio con la concesionaria y con las autoridades correspondientes? Es ahí donde nosotros entendimos que el delito de malversación de fondos pudo encajar. ¿Por qué? Porque sobrevaloraron el presupuesto que se tenía específicamente. Se hizo las consultas y las pericias específicas para ver en cuánto estaba cotizado ese pronunciamiento. Pero también se dieron cuenta de algo muy importante, de que no solamente los actos agravaron la situación jurídica de esa persona o de las personas que se encontraron investigadas, sino que también se pudo entender lo que dice el artículo 389, que nos dice puntualmente, afecta el servicio o la función encomendada. En este caso, que les acabo de comunicar, que les acabo de comentar, ¿hubo una afectación al servicio? Sí. ¿Se cumplió con el propósito de entrega? Sí. ¿Se obtuvo un servicio idóneo? No. Entonces, si no se tiene la conformidad para poder establecer criterios unificados, se tiene que hacer un proceso de investigación. Y como ustedes saben, en todo organismo interno, en todo organismo estatal, siempre se rigen en su famoso OSI, órgano de control interno. Se hizo una investigación, ¿correcto? Y en esa investigación se pudo determinar cuál fue la participación y de qué manera se pudo establecer la malversación de fondos. Yo les pregunto a ustedes, conocedores del derecho, que saben la normativa, que saben la tipificación concreta de este tipo de delitos, ¿cuál creen que es el conducto regular? El conducto regular no solamente se basa en agotar la vía previa y buscar presuntos responsables, sino que buscar también el desfalco que ha podido existir del dinero en su momento. Sino que también, aunado a ello, se tiene que hacer un proceso aparte para poder especificar el tipo penal. Y es ahí donde ingresaron las personas que presuntamente fueron responsables. Y digo presuntamente porque hasta el día de hoy no se pudo demostrar la responsabilidad penal de esas personas. ¿Por qué? Porque obviamente también nos dimos con la gran sorpresa de que no existió una correcta tipificación del delito. Y eso nos lleva a nosotros poder entender el panorama del delito de malversación de fondos. El 389 es muy específico en su normativa, pero también nos describe el tipo penal. En ese tipo penal nos establece cuándo, dónde y cómo vas a poder encontrarse incursionado en el delito de malversación de fondos. Pero también nos pone el siguiente escenario. Nosotros nos dimos cuenta de que un dinero que no fue destinado en su momento, que no fue entregado con un propósito específico, va a generar de una forma ilegal, de una forma deshonesta, obviamente, otra tipificación que quiere establecer el 389. Y obviamente ahí hace distinción a la norma y nos pone el escenario siguiente. La pena privativa no va a ser menor de 4 ni mayor de 8. Correcto. ¿Qué es lo que se va a hacer? Inhabilitación a los que se refieren en los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. ¿Cuál es el conducto regular que se tiene que establecer en un proceso de investigación? Primero, suspensión, inhabilitación, destitución. Pero obviamente también nos lleva al siguiente escenario y siguiente supuesto que tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando en este delito el agente actúa como integrante de una organización criminal? Nosotros tenemos que darnos cuenta que la persona al momento de poder tipificar, al momento de poder encontrarse en este tipo de aspectos específicos, va a tener la responsabilidad primero de demostrar la participación en una organización criminal y segundo, la vinculación que tuvo con ella. Pero acá hay algo muy importante y muy interesante, que no solamente que tiene que haber una vinculación directa, sino que tiene que haber una individualización de los sujetos procesales. ¿Qué roles cumplías acá? ¿Qué roles específicos tenías dentro de esa organización criminal? Y dentro de ese estereotipo nos llevamos al siguiente punto en el inciso 2. La conducta no solamente va a tener aspectos que van a recaer sobre fines
asistenciales. Por ejemplo, un fin asistencial va a estar referido al apoyo, a la inclusión social, siempre que el valor del dinero o los efectos o las ganancias que puedan generarse supere las 10 unidades impositivas tributarias. Pero también nos pone el siguiente supuesto. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona, por la condición de tal, se aprovecha de la calamidad pública, se aprovecha de una emergencia sanitaria? Y esto nos lleva al siguiente caso. Ustedes recuerdan en tiempos de pandemia, cuando hubo eh, el tema de los casos de COVID, supuestamente hubieron ciertas personas, hubieron ciertas entidades que se encargaban de poder entregar mascarillas, alcohol, otros medios para poder también establecer la forma de ayuda por la emergencia sanitaria, pero también nos puso el siguiente escenario. Nos puso que las personas que se encontraron en ese tipo de supuestos fueron investigadas posteriormente por malversación de fondos. Porque obviamente no solamente va a ser considerado como un delito financiero, sino que también va a ser considerado como un delito que va a poder establecerse en la apropiación indebida que se va a mantener dentro del proceso penal. Ahora, ¿en qué escenarios nos vamos a nosotros a encontrar para poder establecer la configuración específica del delito de malversación de fondos? Tenemos que darnos cuenta de un acto específico, de un acto consecuente. Esto se va a realizar típicamente cuando una persona tiene acceso legal a esos fondos. Ese es el primer presupuesto. Tienes que tener un acceso legal a esos fondos, pero los utilizas para fines personales. Y esos fines personales o para beneficio propio, en un lugar, en un espacio que se encontraba previsto para otro tipo de aspectos, nos va a poder encontrar y establecer de una forma fraudulenta para fines distintos. Ahora, tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. La normativa ya ha sido muy específica, ya ha sido muy clara en este tipo de aspectos. Porque hay una sentencia, que más adelante se las voy a comentar, donde un ejecutivo de una empresa, lo que establecía esa jurisprudencia, desviaba fondos de la empresa a través de esquemas fraudulentos como facturas falsas o gastos excesivos para poder configurar y establecer el dinero que se había gastado. Pero también acarreaban responsabilidad dependiendo de la gravedad que se tenía de la tipificación concreta. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo existió esa problemática? ¿Cómo se pudo determinar la participación de esa persona? Y obviamente se pudo establecer criterios unificados para poder tener en consideración un delito de malversación de fondos. Y es ahí donde entra a tallar la ley 31.178. La ley 31.178 nos dice algo muy interesante. Nos dice las dos formas. Nos dice los dos espacios y supuestos que se tienen que configurar para poder materializar el delito de malversación de fondos. ¿Tiene que haber un sujeto activo? Sí. ¿Tiene que haber un sujeto pasivo? También. ¿Quién va a ser considerado el sujeto activo? El agente, siendo funcionario, siendo servidor, que tenga acceso legal a esos fondos monetarios. Pero obviamente también tiene que tener una relación funcional del dinero o los bienes que se están estableciendo. Una persona que se desempeña como tesorero de una minera o de una empresa privada o particular, que desviaba un acto específico, desviaba un fondo congruente al momento de poder establecer una obra, una tipificación, y lo hacía para poder tener fines personales, tiene que primero demostrar y corroborar cuáles han sido los gastos y cuáles han sido los excesos. Pero esto nos lleva también a la siguiente premisa. ¿Cuál es el vínculo en razón del cargo? Si no existe un vínculo en razón del cargo, nosotros no podemos hablar que se puede materializar el delito de malversación de fondos, porque la norma exige facultativamente que tenga esos presupuestos necesarios. Pero más allá de encontrarse con esos presupuestos, tiene que tener necesidades específicas para poder establecer estos criterios. Y de una forma específica y aunada a lo que quiere este tipo de estructura,
va a existir un sujeto pasivo. Y en este caso, el sujeto pasivo siempre se le va a denominar Estado. Pero pongámonos en el siguiente supuesto. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes del delito de malversación de fondos? ¿Cuáles son los actos que se tienen que tener? ¿Cuál es la diferencia que se va a poder plasmar y establecer en este tipo de actos tutelados? Y obviamente, ¿cuáles son las claves que tenemos que tener en consideración? El número de personas, si ustedes han podido leer, han podido observar, que entran a prisión preventiva, o en algunos casos se debaten la libertad de ellas mismas, ha sido por este tipo de delitos. Y yo les pregunto el por qué. Dentro de esta conducta típica, la sanción del Código Penal va a poder estar aplicado y va a poder encontrarse sujeto a la aplicación definitiva y obviamente diferente a la que se establece del dinero de los bienes públicos. Tenemos que hacer una importancia y tenemos que hacer una determinación. Y yo les digo esto porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que no solamente el 389 se refiere al dinero y los bienes que administra una persona, sino que también va a referirse al objeto sobre el que recae la conducta prevista y obviamente también a la que se va a incursionar en el delito de malversación de fondos. Ahora, pongámonos en la siguiente situación. Este tipo de aspectos prevé algo muy importante. Cuando el dinero o los bienes que corresponden a programas de apoyo social, que corresponden a programas asistenciales, entre otros, se tiene que establecer, primero, una administración y una asignación de recursos. ¿Por qué? Porque ahí nos va a poner la valla específica y va a existir un control diligenciado de cuáles son esos aspectos, cuáles son esos verbos y obviamente también cuál es la asignación específica que se tiene que dar en ese tipo de situaciones. En la década del 90 hubo algo muy importante porque existió programas de apoyo que tenían los caracteres de ser programas permanentes con asignación presupuestaria para paliar las carencias socioeconómicas. Ese era el título, ese era el eslogan. Y obviamente también nos decían algo muy importante, que ese programa, la única diferenciación que va a tener es de que va a poder apoyar a personas de menos recursos. ¿Y cuál era la forma? ¿Cuál era el método que se tenía que establecer? Te iban a entregar un apoyo económico, se solicitaba un presupuesto necesario para poder saciar las necesidades que tenían esas personas, pero al momento de poder establecer los criterios se dieron con la gran sorpresa de que los 10, 15 millones que solicitaron, solo 7 u 8 fueron destinados para su propia materialización. Y los 8 restantes, los 7 restantes, fueron destinados para un uso particular. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo entonces se consumaría el delito de malversación de fondos? ¿Cuáles serían los aspectos específicos y necesarios que tenemos que tener en consideración? Tenemos que darnos cuenta que esto se va a consumar primero con la aplicación definitiva de los bienes públicos. Si no se puede determinar la participación, si no se puede establecer cuál es el servicio para el cual estaban destinados, para el cual estaban específicamente constituidos, el tipo penal tiene una exigencia muy importante. Exige no solamente como resultado el empleo efectivo de los recursos, sino que también esta acción no pueda afectar el servicio o la función originalmente encomendada. Y esto nos hace un siguiente aspecto muy importante de poder enmarcar, porque muchas personas confunden el delito de malversación de fondos con el delito de peculado. El delito de malversación de fondos que se encuentra en el 389 y el del peculado que se encuentra en el 387 nos dicen verbos rectores similares, pero tienen diferencias puntuales. Tienen diferencias específicas que para su propia configuración se va a poder observar dentro de la materialización específica del acto. Para la malversación de fondos se requiere que siempre exista una afectación a un servicio público. Pero para la diferencia del peculado, se tienen que entender que una de las conductas típicas es la utilización temporal indebida de los bienes públicos. Es decir, el primero te exige una afectación del todo y en el peculado una temporalidad. No tiene que haber una consumación específica.
En la malversación de fondos, la finalidad que se va a poder establecer a los recursos públicos, a los recursos específicos, tiene que tener una funcionalidad, tiene que tener un agravante y un sujeto pasivo que se va a poder encontrar, que es el Estado. A diferencia del peculado, que al momento de poder configurarse se va a dar a los recursos públicos de una forma privada. Pero tenemos que darnos cuenta que tienen ciertas semejanzas al momento de poder configurarse. Y dentro de esas semejanzas nos lleva a la siguiente premisa. El objeto del delito en ambos aspectos específicos es el dinero y los bienes públicos. El autor en ambos actos tienen que encontrarse en una relación funcional respecto a los bienes, respecto a los recursos públicos y respecto a la configuración que tiene que tener dentro de la configuración exacta y específica para poder encontrarse dentro de estos actos congruentes. Ahora, ¿cómo vamos a hablar o cómo podríamos darnos cuenta que la administración pública se viene cumpliendo de una manera taxativa? Lo que protege, lo que establece el correcto funcionamiento es la administración pública. Lo que establece que exista una correcta conducción de la administración pública va a poder encontrarse plasmado en lo que nosotros tenemos que definir en la pena. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es no solamente la pena, sino la configuración específica que se tiene que tener? Ya les había explicado que va a poder establecerse actos que no van a ser no menor de uno ni mayor de cuatro y va a existir una duplicidad de pena cuando se pueda demostrar la participación y el agravante hacia el Estado. Pero también este agravante va a tener no solamente una tipificación específica, sino que va a ser un aspecto importante a lo que establece el rol funcional y el rol específico del servidor público. ¿A quién se le da el dinero? ¿A quién se le da los bienes? ¿Cuál va a ser el rol fundamental que se tiene que establecer para poder dar cuenta y obviamente constituir un aspecto importante del delito de malversación de fondos? Pero también nos lleva a la siguiente necesidad, nos lleva al siguiente aspecto que va a estar relacionado al bien jurídico. Les pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando, y es lo que se ve también en la realidad, cuando un cajero, o sea, una persona que trabaja en un banco, roba dinero que se encuentra proveído o que se encuentra destinado para la bóveda? El dinero no le pertenece a esa persona para poder encontrarnos en el escenario, pero tenemos que darnos cuenta de que ese dinero le pertenece al cliente del banco que dio el dinero al cajero. El empleado del banco, ¿qué es lo que hizo? Recibió el dinero de forma legal, pero luego decidió robárselo. ¿Podríamos hablar que se está configurando el delito de malversación de fondos en esos escenarios? Por supuesto que sí. Pero tenemos que darnos cuenta de que existe acciones que van a constituir la malversación en un primer momento. Usar, vender, dañar y negarse a devolver. Esos son los aspectos que van a poder configurar el delito de malversación. Partamos en el escenario que en la forma que va a poder establecerse y también van a poder darse de una forma concomitante y necesaria, nos lleva a poder entender cuál es el bien jurídico específico. Y la correcta aplicación y la correcta forma que se tiene que tener en consideración ya no va a ser el correcto funcionamiento de la administración pública, sino que nos va a obligar a nosotros a entender que el bien jurídico específico van a ser los fondos públicos. ¿Por qué? Porque en términos más coloquiales, en términos más sencillos, el dinero va a ser el preponderante para la configuración de este tipo de actos necesarios y obviamente también en este tipo de actos específicos. Ahora, partamos en el siguiente escenario, doctores. Partamos en la siguiente posibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que mucho se ha visto también en, en diferentes casos. Cuando existe un plan, cuando existe aspectos necesarios que van a poder configurar la misma necesidad de materializar el delito de malversación de fondos, nos ponemos en los actos de corrupción que se van a poder neutralizar. Pero obviamente también
nos conlleva a la siguiente necesidad de poder entender la normativa. Y el entender la normativa nos conlleva a nosotros poder encontrarnos en especificar la conducta típica. Y la conducta típica va a tener relación, primero, con lo que se va a establecer para poder materializar el dinero y segundo, con los recursos públicos que se tiene que tener en consideración. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que este tipo de aspectos o este tipo de consideraciones va a poder llevar, va a poder atraer otros delitos conexos? Obviamente que sí. Pero también nos conlleva algo muy interesante, queridos doctores. Nos conlleva el escenario que nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente esa conducta típica, esa conducta funcional que se ha podido establecer, tiene que tener una consecuencia financiera, una consecuencia social, una consecuencia política y una consecuencia económica. Entonces, nos ponemos en el escenario que no solamente va a haber diferencias, sino que también va a haber semejanzas en el delito de malversación y en el delito de peculado. Pero entendamos algo muy importante. Hay un aspecto muy importante que al momento de poder aunarlo a las audiencias o especificarlo en este tipo de aspectos, nos lleva al principio de intervención mínima que se tiene que establecer en el delito de malversación de fondos. Y esto fue un pronunciamiento que se dio como recurso de nulidad, si no me equivoco, en Apurímac, y nos decía algo muy importante. Nos decía que en la forma y el método que se tiene que establecer en este tipo de circunstancias, tiene que haber criterios preponderantes para poder establecer el delito de malversación. Pero también tienen que encontrarse en marco a la ley 31.178. Y la ley 31.178 ya nos especificaba cuáles eran esos alcances que teníamos que tener en consideración. ¿Cuáles son los aspectos que van a poder establecer y configurar la forma, el modo y obviamente también el acto que va a poder establecerse en este tipo de situaciones? Y nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que esta conducta típica tiene que tener un destino que va a estar especificado por norma, que va a estar especificado por la propia ley. Y ese destino van a ser los recursos públicos que se van a configurar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se corresponde o cómo se destina o cómo se establece un fin específico o una finalidad? Tiene que ser por un decreto, tiene que ser por una resolución ministerial, por una resolución competente, por un reglamento que pueda ratificar primero, el compromiso de esa persona de poder hacerse acreedora de esos fondos públicos y segundo, que tiene que existir una finalidad expresa. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo podría hablarse de una finalidad expresa? ¿Cómo podría establecerse que ya no pudo haber una materialización tácita o una materialización incongruente? El funcionario primero tendría que tener con la persona o con el acto que va a cometerse discrecionalidad. Primero, para designar el dinero y obviamente para poder configurar y materializar los aspectos que él considere necesario. Pero yo les pregunto a ustedes, en el escenario que les acabo de poner, si nosotros nos damos cuenta, tenemos que entender que no solamente este delito exige la responsabilidad de una conducta típica, sino que también exige que este tipo de supuestos y este tipo de actos puedan tener una necesidad en su propia configuración. Y hay un caso muy importante que fue un comentario jurisprudencial, que fue el caso de la Municipalidad de Chilca, que se habló de malversación de fondos y estado de necesidad. Porque obviamente esto se dio como un proyecto de ley para poder prevenir y mitigar la anticorrupción. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que esa sentencia se estableció algo muy interesante, criterios preponderantes y criterios específicos para poder darnos cuenta cuáles han sido los segmentos, cuáles han sido esos verbos que tenemos que tener en consideración y obviamente también para poder especificarnos de una manera tácita y concreta la aplicación definitiva de lo que se tiene que tener en consideración. Yo les pregunto a ustedes, ¿el 389 nos dice los criterios? Sí.
Nos dice los verbos, sí. Nos dice los sujetos, también. Pero también tenemos que darnos cuenta de que como bien jurídico general, el correcto y normal funcionamiento de la administración pública no solamente se va a encontrar entendido en la correcta forma y aspecto que va a poder encontrarse establecido dentro de esta participación tácita, sino que también tiene que haber un acto brindado por el sector público. Este acto nos conlleva a nosotros poder entender el siguiente aspecto específico que les voy a comentar. En el año 2013 existió un pronunciamiento por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que decía algo muy interesante. Decía que se emitió primero un recurso, si no me equivoco, de nulidad, que fue interpuesto primero por el Procurador Público contra la Municipalidad de Chilca. ¿Qué es lo que establecía ese comentario? ¿Qué es lo que se establecía en ese criterio de la Sala Penal Transitoria y obviamente impulsado por el procurador? La sentencia declaró nula la resolución que absolvió al exalcalde y los demás exfuncionarios de la Municipalidad de Chilca, pero no los sancionó o no los excluyó del proceso, sino de la acusación fiscal por el delito de malversación de fondos públicos. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que se ordenó que se abra un nuevo juicio en parte por el otro colegiado. Ahora bien, estos hechos, estos actos nos conllevan a nosotros poder entender cuál fue el derecho o cuál fue el acto que fue sancionado posteriormente. Esto se versa sobre los actos que se dan desde el año 27 de diciembre del año 2002 y posteriormente cuáles son los actos que se van a conllevar por la investigación que realiza un consejo municipal de la Municipalidad de Chilca. Y esto primero nos da de una manera específica de que existió de una forma ilegal un préstamo interno inicial de 200.000 nuevos soles hacia el alcalde en su momento de Chilca. Pero ¿qué es lo que sucedió después? Este dinero fue tomado de la partida del canon minero. Ahora, en los años subsecuentes salió un decreto supremo que fue, si no me equivoco, el 8895, que ya establecía la ley del canon. Ya establecía los actos que van a poder ser específicos para solventar los siguientes actos correspondientes que van a ser considerados del personal activo, que van a ser considerados por la remuneración del personal y obviamente también lo que va a ser considerado dentro de la tipificación específica. ¿Qué es lo que se analizó en esta sentencia por parte del procurador y obviamente también en este recurso de nulidad? El bien jurídico, que era el delito de malversación de fondos, y segundo, el estado de necesidad de malversación de fondos. Yo les pregunto a ustedes, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede cuando se aprueba irregularmente en una sesión extraordinaria, en una sesión no figurada por todos los sujetos procesales, en este caso los regidores? Aprueban una incorporación de montos que van a poder ser posteriormente investigados, van a poder ser materializados y obviamente también van a entorpecer el funcionamiento de dicha municipalidad. Y es ahí cuando la Fiscalía abrió un proceso de investigación que obviamente también invocaba aspectos necesarios de su propia materialización, pero también invocaba una causa de justificación prevista en el artículo 20 del Código Penal, en su inciso 4. El estado de necesidad con el principio de mínima intervención, nos lleva a nosotros poder encontrarnos en el siguiente supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta y qué es lo que tenemos que investigar al momento de poder establecer estos criterios preponderantes? Y es ahí donde se hace una separación específica. Se hace una separación no solamente de poderes, sino de roles funcionales. ¿Quién tiene participación objetiva? ¿Qué es lo que va a primar? Un acto protocolar que obviamente autoriza la destinación de un dinero, en este caso, por parte de un sector de ciertos trabajadores, de ciertos regidores, o se va a establecer un pronunciamiento, un reglamento que va a establecer el propio alcalde. Hubo
dos aspectos importantes al momento de poder tener estos criterios. Y es ahí donde nosotros tuvimos que darnos cuenta de algo muy importante. Tuvimos que entender que no solamente la materialización de estos agentes nos llevó a que pueda identificarse la conducta típica como tal. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la esfera de dominio, la esfera preponderante que realice o que se va a poder materializar de las actividades del Estado, tiene que tener una finalidad pública. Y es por ello, doctores, que ustedes van a poder darse cuenta de algo muy interesante. No solamente nosotros podemos hablar de conductas típicas o conductas preponderantes dentro de un proceso penal o dentro del delito de malversación de fondos, sino que tiene que haber, en algunos casos, causas de justificación específica, pero también razones plausibles para poder investigar, sancionar y establecer criterios unificados dentro de este tipo de sanciones. Ahora, un aspecto muy importante que nosotros tenemos que recordar es la función de administrar una función de administrar del funcionario. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Y eso ha sido motivo de debate en la Corte Suprema, cuando la persona tiene la condición, pero obviamente también no tiene la función de administrar. Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que no va a implicar necesariamente una relación de una causa y un efecto, sino lo que va a establecer es que tiene que tener una posesión directa. ¿Y posesión directa de qué? Del dinero. Posesión directa de los cargos y de los bienes que se encuentran sujetos a su dominio. Pero también nos establece un criterio muy importante, una disponibilidad jurídica de los mismos. Yo les pregunto a ustedes, y creo que ustedes no me van a dejar mentir, una persona que no tiene un rango, una persona que no tiene, por mediante una resolución, una obligación de dar o de hacer o de tener, no puede encontrarse inmersa en un proceso de malversación de fondos siempre y cuando no tenga la condición. Pero en este tipo de aspectos nos conlleva a nosotros poder darnos cuenta que ha habido procesos que se ha investigado por malversación de fondos y obviamente también no ha podido especificarse los roles funcionales. Por eso, la Corte Suprema en esa ley 31.178 dijo algo muy importante y muy interesante. Si bien ya están los criterios unificados, la norma es clara, la norma es específica, nos lleva a nosotros comprender de qué forma vamos a aplicar, de una manera taxativa, de una manera interpretativa, de una manera secuencial, de una manera a futuro o de una manera específica de la propia consumación del hecho. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que han habido ciertos funcionarios que han tenido el cargo, que han tenido el aspecto para poder cometer este tipo de delitos, pero no han tenido la función de administrar. Y es ahí donde nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. Vamos a hacer una ponderación. ¿Quién tiene más responsabilidad? Ahí entra algo muy importante, queridos doctores. La figura de los trabajadores o personal de confianza. En este tipo de aspectos, yo les comento un caso. Una persona, en este caso era un funcionario público, la única función que tenía dentro del organigrama o dentro del esquema de su trabajo era encargarse del dinero y de los bienes que se encontraba a su cargo. Es decir, él se encargaba de pagar a los trabajadores, de hacer las compras directas, de demostrar cuáles han sido los gastos excesivos, comunicarse con el contador, establecer criterios unificados. Pero acá nos dimos cuenta de algo muy importante, nos dimos cuenta de algo muy interesante. Pudimos darnos cuenta que el establecimiento que se tuvo en ese trabajo de cooperación entre el contador y el trabajador, que en este caso era un personal de confianza, pudo demostrarse un rol específico y un rol funcional. Porque si bien había un administrador de la empresa, no tenía ese rol funcional, pero también fue incluido en el proceso. ¿Y cuál fue la tipificación que se tuvo que hacer por parte del fiscal? ¿Quién es la persona que va a ser sancionada? ¿La persona que hizo o que tenía las condiciones de, o la persona que no tenía las condiciones, pero sí se encontraba en la obligación de custodiar y resguardar de una manera directa los bienes que se encontraban a su cargo? Es ahí donde nosotros pudimos darnos cuenta que la norma tiene ciertas falencias, porque en la configuración tácita y expresa
nos lleva a nosotros poder entender que la posesión no solamente se va a encontrar inmiscuido en el acto que tiene una persona y un sujeto, sino que también va a encontrarse inmiscuido en el rol funcional. Y es por ello que toda empresa tiene que tener dos aspectos importantes al momento de su propia configuración: un reglamento de organización de funciones y un manual de organización de funciones. ¿Qué impedimentos, qué salidas, qué mecanismos, qué aspectos van a poder delimitar tus responsabilidades y en qué situaciones tú te vas a poder encontrar inmerso en un proceso penal? Y obviamente también poder encontrarte en un acto que va a tener la obligatoriedad de los bienes a su cargo. Esto sucede en la ciudad de Cañete. Y en Cañete fue algo muy, llamémosle, muy recóndito, porque existió la figura del personal de confianza que tenía una destinación específica, pero también existió un administrado que tenía la obligación, por su manual de organización de funciones, de encontrarse en administrar de manera puntual y taxativa. Se abrió un proceso de investigación. ¿Quién creen que fue después sancionado, amonestado, inhabilitado, suspendido y destituido? El administrado. Y yo les pregunto, y ustedes dirán, pero él no cometió nada. El que cometió fue la persona que se encontraba como personal de confianza. Y es ahí donde la normativa nos obliga a nosotros poder entender cuál es la funcionalidad del ROF, cuál es la funcionalidad del MOF, y qué es lo que nos va a poder a nosotros llevar a entender en qué manera, en qué circunstancias nosotros nos vamos a poder encontrar de una manera taxativa, de una manera puntual, de una manera objetiva en este tipo de supuestos. Por ello, existió un pronunciamiento, en ese caso, de que se abra una investigación contra el personal de confianza. Todos los hechos, todos los verbos rectores apuntaban a que él era el actor intelectual, era el autor directo. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucedió? Cuando se hizo la investigación, dijo, yo sí soy un personal de confianza. Yo me rijo a lo que establezca la persona que me ha contratado. Perfecto. Pero ustedes tienen que tener en consideración que esto no se va a regir a lo que la persona te ha contratado, sino al reglamento que tiene esa empresa y que es de orden y ejecutivo cumplimiento. Entonces, la figura jurídica cambia en ese tipo de situaciones. Si yo no tengo el rol funcional, no puedo hablar que me puedo encontrar inmiscuido en el delito de malversación de fondos. Tengo que tener la condición de, tengo que tener y encontrarme como funcionario y servidor. ¿Y cuál creen que fue la participación o la imputación que hizo el fiscal posteriormente al momento de poder descubrir los hechos y la jugada jurídica que realizaron? Es de que esa persona, si bien era un trabajador, era un personal de confianza, pero obviamente también tenía un rol específico, que era de que se desarticule de una manera indirecta y no se tenga un cumplimiento específico del reglamento de organización de funciones, porque obviamente también arraigó de que todos esos actos puedan tener una misma funcionalidad. Y nosotros pudimos darnos cuenta de algo muy interesante, de que tuvo que haber y existió una afectación de la función encomendada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en el escenario bien específico y bien configurado qué es lo que nos van a encomendar, qué es lo que nos van a establecer. Pero la siguiente pregunta nos conlleva a qué es lo que nos dice la normativa. ¿Qué nos dice específicamente los actos y los presupuestos que tienen que tener como resultado o como consecuencia? Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de que las conductas que van a poder ser posteriormente catalogadas, posteriormente investigadas, van a poder arraigar al delito de malversación de fondos. La afectación del servicio o de la función encomendada no solamente se va a poder ver inmerso en qué forma o en qué medio o cómo lo realizaste, sino qué situación jurídica se podría establecer. Y la situación jurídica que se podría establecer tiene que tener, como lo dice en la normativa, criterios preponderantes para su propia configuración. Algo muy interesante, y acá ustedes pueden observar, y le he retrocedido un poco las diapositivas, es la conducta típica.
quiero que lean los tres primeros párrafos. La finalidad o destino que le corresponde a los recursos asigna por ley. No hay ningún problema. Decreto, reglamento, y acá viene la figura muy importante, o resolución de una autoridad competente. Yo les pregunto a ustedes, en el escenario que les acabo de poner en relación, ¿esa persona debió ser investigada por el delito de malversación de fondos? Sí. ¿Había normativa que la obligaba para poder encontrarse un rol funcional? Sí. Pero ¿qué nos establecía el reglamento de organización de funciones? ¿Qué calidad tienes tú? Hablaba en un párrafo específico sobre el personal de confianza, sobre el trabajador que estaba contratado para poder cumplir roles específicos. ¿Y cuál fue el aval? Porque ustedes se preguntarán, si un personal de confianza ingresa para poder ocuparle un rol funcional, ¿quién avaló esa aprobación? ¿Quién aprobó ese reglamento? El directorio, en su momento, aprobó de que esa persona puede encontrarse como un personal de confianza apto y diligente para poder ejercer cualquier tipo de acto de representación, gasto que puede exigir o puede establecerse en este tipo de jurisprudencias. Pero también estableció algo muy interesante. ¿Cuáles van a ser los roles específicos y determinantes? Y en ese contrato y en ese apartado había algo muy importante, como dice, en letras chiquitas y decía, toda responsabilidad o toda comunicación tiene que ser autorizado por el administrador. ¡A caramba! Entonces, si en el contrato, si en la promulgación y el permiso que tenía que tener para poder realizar todo este acto, tiene que tener el permiso del administrador y el administrador no lo dio o sí lo dio, nos va a llevar el escenario de que la malversación de fondos indirectamente se pudo materializar por el administrador. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente la normativa nos dice algo muy interesante. En esos verbos rectores tiene que haber actos consecuentes y actos prudentes que tengan que establecer la materia con el hecho, pero también tiene que haber un acto que va a ser considerado como el daño que va a poder ocasionarse y establecerse por parte de la jurisprudencia. La afectación no solamente se tiene que entender como el entorpecimiento o la inviabilidad del servicio que se tiene que dar, sino que se tiene que establecer como la función administrativa para lo que de manera primigenia se encontraba originado. Si de manera primigenia se estableció que se tenía que entregar 8 millones a una empresa, 10 millones a una empresa, pero de esos 8 millones solamente se entregó 6 y 4 millones me quedé yo, ¿podríamos hablar del delito de malversación de fondos? Claro que sí. Porque tenemos que darnos cuenta que no solamente la configuración tácita y expresa va a poder llevar a entender la función encomendada, sino el propósito como tal. Lamentablemente, este delito no solamente conlleva a ser un delito de resultado, sino un delito que va a poder ser establecido por la misma función administrativa, sino que también va a poder ser establecido por los bienes jurídicos que son entregados por parte del Estado. Tú te encargas de custodiar, tú te encargas de tutelar, tú te encargas de proteger el dinero, los bienes, los actos que van a poder conllevar la propia materialización del Estado para poder ser originalmente precavidos, originalmente instruidos dentro del proceso penal. Y es por ello que nosotros tenemos que darnos cuenta que la afectación principal, que la afectación a la función que se ha podido establecer, no solamente va a ser al servicio que se ha realizado, sino que también tiene que haber un perjuicio patrimonial. Si existe una afectación al servicio que se ha encomendado, ¿se podría hablar de una función específica que no se ha cumplido? Obviamente que no, sino que también va a poder arraigar un perjuicio patrimonial. Y ese perjuicio patrimonial va a requerir de que la configuración del delito de malversación de fondos tiene que ocurrirse por la práctica o por la mala praxis de ciertos funcionarios que conocen los errores, conocen los vacíos y aún así se vienen aprovechando ilegalmente. Es por ello que tiene también otras denominaciones como desfalco. Y esas denominaciones han podido poder materializar y entender al juez en qué situaciones, en qué elementos vamos a poder encontrarnos en la propia configuración de este tipo de delitos.
Reader, no sé si nos podemos tomar 5 minutos, por favor, para poder continuar con la clase hasta las 8:30 y obviamente pasar a la segunda etapa. ¿Me comentas, por favor? Sí, doctor, está bien. Damos Muchísimas 5 gracias. minutitos y ya continuamos con el doctor Marcelo. Muchas gracias a usted, doctor. Estimados colegas, ya sabes, si aún no te has matriculado a la sesión del día de hoy, la inversión es de 20 soles. Tendré grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Ya en minutos, bueno, en sí, no minutos, sino en una hora, ya comenzamos con la segunda sesión de nuestro diplomado en contrataciones del Estado. ¿Sí? Muy bien, si ya saben, estimados colegas, tienen que tener cámara activa durante toda la sesión para darles pase al audio al finalizar la clase. Esta sesión es la número 5. La sesión número 6 mañana es cohecho, ¿sí? Si aún no te has matriculado, puedes iniciar con 50 y hasta julio los 100 soles restantes. Y ya les comentaba a las 8:30. Continúa nuestro diplomado con la segunda sesión con clase y fusión de municipalidades sobre derecho municipal y nueva ley general de contrataciones públicas, la ley 32069 y su reglamento. ¿Sí? Si aún no te has matriculado, ¿qué esperas, estimados doctores? Puedes iniciar con 50 soles y hasta julio los 100 soles restantes. ¿Ok? Va a dictar la otra Brailín Paredes Aranda con la segunda clase. Y la tercera, la doctora Mayra Ramón Lavado. Y sobre este diplomado, ya les decía, aún te puedes matricular y tengan en cuenta que el diplomado son clases en vivo, las clases que se hayan dictado se te habilitan en 5 minutos. Sobre derecho de familia, sí, ya al finalizar, el otro es del 12 de junio, sí, ya va a iniciar el diplomado de derecho de familia también que está programado, a ver, un momento, comienza la otra Lorena Fernández, ayer dictó una brillante exposición. Derecho de familia, proceso de familia y Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente. Derecho de familia, el matrimonio y unión de hecho, filiación, patria potestad, guarda y custodia, derecho procesal familia, desde sus principios normativas, proceso de nulidad y así sucesivamente. Muy buen diploma. Así que si aún no te has escrito, ¿qué esperas, doctores y doctoras? Está disponible. Derecho penal o procesal penal ya se dictó, no se vuelve a dictar. ¿Qué fecha inicia el de familia? El 12 de junio. Ya estamos próximos. Ten en cuenta que tienes que inscribirte, puedes iniciar con 50 soles, no te preocupes. Y 3 diplomados por 350. ¿Sí? Delito contra administración pública. Uno. Dos. Derecho municipal en la nueva Ley General de Contrataciones y Derecho de Familia. Puedes iniciar con 150 soles y hasta julio los 200 soles restantes. Omito junio porque ya está a la vuelta de la esquina. Cerramos los ojos y ya comenzó junio. Así que, doctores, si aún no te he escrito, puedes hacerlo. Pero si solamente deseas una clase, la inversión es de 20 soles, tendré grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. ¿Sí? Muy bien, entonces creo que hasta allí todo claro. Doy pase al doctor Marcelo para continuar con la sesión. Unos segundos, estimados doctores. Ya el doctor Marcelo continúa con la sesión de clase. Como ya les dije, si desean matricularte o información de los diplomados, ahí les estoy dejando también mi número de contacto. Me escriben y con mucho gusto los estaré atendiendo. Y a ver, otra pregunta que me están escribiendo. No tengo ninguna aquí. Ya, las certificaciones se emiten solamente el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, ¿sí? Solamente conforme a la Junta Nacional de Justicia, solamente un colegio lo tiene que emitir, en este caso como organizador, el Ilustre Colegio de Abogados. Doctor Marcelo, puede continuar con la sesión. Gracias. Sí, por supuesto que sí, Reader. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien, como les estaba comentando, queridos doctores, vamos a continuar con la sesión del día de hoy que está referido a la malversación de fondos. ¿Se logra visualizar, por favor, me confirman?
Sí, doctor, sí se puede visualizar. Excelente. Bien, ahora sí, continuemos. Tenemos que tener en consideración algo muy importante, queridos doctores. Tenemos que darnos cuenta que en el escenario práctico y en el escenario jurisprudencial nos vamos a poder encontrar en el siguiente supuesto y en el siguiente escenario. Tenemos que entender que la propia configuración específica, la propia configuración tácita que se tiene que establecer en este tipo de jurisprudencias, nos va a conllevar a entender eh, qué forma y qué método tenemos que tener en consideración al momento de poder hablar del servicio y de la función encomendada. Pero tenemos que darnos cuenta también que esto tiene circunstancias agravantes. Y esas circunstancias agravantes nos va a poder permitir identificar y establecer criterios unificados de la propia materialización que tenemos que darnos cuenta. Y esta materialización nos conlleva a nosotros poder partir de verbos rectores y verbos primigenios al momento de poder encontrarnos en este tipo de escenarios. ¿Qué es lo que sucedió? Y acá tenemos que ser muy específicos con los actos que sucedieron en la emergencia del COVID-19. La mayoría de ustedes recuerda que hubieron empresas destinadas que se encontraron de una manera, llamémosle, de ayuda social, de una manera de asistencia con aspectos urgentes e inaplazables para poder combatir esta pandemia que estábamos arraigando. Y obviamente también se pudieron establecer personas encargadas para poder administrar cada uno de estos bienes. Pero ¿cuál fue el gran problema? El gran problema es que como hubo un incremento de la participación para poder darnos cuenta de estos bienes, también hubo una gran responsabilidad de poder enajenar y establecer cuáles fueron los criterios, cuáles fueron la asignación de estos recursos y cuál fue la responsabilidad del Estado para actuar puntualmente, específicamente y jurisprudencialmente dentro de estas circunstancias agravantes. Es ahí donde hubo una empresa que posteriormente fue investigada, que se encontró la participación directa de cuáles fueron los aspectos necesarios y cuáles fueron los fines específicos para poder actuar. Y yo les voy a hacer la siguiente pregunta, y creo que la mayoría de ustedes se van a encontrar en una duda, en una coyuntura o en un acto que va a poder ser quizás un poco reprochable, pero también nos va a poder generar un poco de debate. Esta empresa pública, solicitó de que se pueda hacer una donación mediante YAPE, un sol, dos soles, tres soles, para poder comprar ciertos aspectos específicos que eran mascarillas, que eran chalecos, que era alcohol, que era jabón líquido, pastillas, paracetamol, entre otros. Pero ¿qué es lo que sucedió después? Que esa empresa tuvo el contacto, o mejor dicho, tuvo el conocimiento que el Estado los podía ayudar en el emprendimiento que tenían para poder ser un poco más beneficiosos con la sociedad. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el detalle? Se abrió una convocatoria, se abrió un aspecto específico que conllevó a que esta empresa pueda licitar con el Estado y obviamente puede encontrarse en un presupuesto participativo un poco excesivo, un poco oneroso, porque tenía un patrón de conductas que le gustaba también al Estado. Decía, esta empresa sí está cumpliendo, veo que tiene programas sensibilistas, ayuda, cumple con sus objetivos, cumple con sus metas, vamos a entregarle un presupuesto y vamos a ver lo que cumple. Perfecto. Se conversó con la empresa, con los directivos y obviamente se le entregó un presupuesto. En ese momento se entregó 20 millones para que esa empresa pueda captar la atención de otras entidades y también puedan recibir un apoyo. En total, con el apoyo del Estado, se pudo recaudar algo de 25 o 30 millones. ¿Qué es lo que sucedió después? Esta empresa, el único monto que utilizó, el único monto que pudo establecer fueron 10 millones. De esos 10 millones, se pudo dar cuenta de que hubo un ingreso y una sobrevaloración específica dentro de los actos y dentro de las secuencias que se pudieron dar de la investigación. Porque se aprovechó de la salud en su momento, entregando materiales en una pésima condición.
Pastillas a punto de vencer, mascarillas casi rotas, no cumplían requerimientos que era una KN95, alcoholes que tenían dudosa procedencia, no tenían un control de sanidad específico, entre otros. Se abrió una investigación por malversación de fondos. Se pudo identificar a los presuntos responsables, se pudo tipificar y establecer cuáles fueron los roles funcionales específicos. Pero de esto se pudo también marcar un antes y un después para poder entender mejor el delito de malversación de fondos. Porque nos puso en el escenario que no solamente el acto que va a ser preponderante va a ser lo que dice la normativa, sino que también que va a ser relacionado a la consumación. Y la consumación en el delito de malversación de fondos nos conlleva a poder a nosotros entender cómo se consuma la aplicación definitiva y cómo se consuma el acto del bien público. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que en un primer momento la destinación específica se va a encontrar aunada, se va a encontrar arraigada a lo que se quiere y a lo que se debe. Pero también va a encontrarse como una configuración específica de qué manera se encontró destinada y de qué manera pudo encontrarse partícipe dentro de la dirección. Y es ahí donde nosotros pudimos entender algo muy importante. La aplicación definitiva de este delito tuvo que tener delitos anteriormente configurados y obviamente delitos que arraigaron una responsabilidad para su propia configuración. Y es por ello que nosotros nos dimos cuenta de que este delito era un delito de resultado, porque la consumación era un verbo rector indispensable para que se pueda materializar la malversación de fondos. Pero también tuvo que tener aspectos subjetivos y objetivos que también permitieron destinar y tener actos preponderantes a su propia configuración. Yo les pregunto a ustedes, y creo que la mayoría no me va a dejar mentir. Dentro de la jurisprudencia sabemos que existe criterios vinculantes, criterios necesarios que obligan poder entender en qué supuestos o en qué actos estaríamos hablando de la malversación de fondos. Pero también nos lleva al siguiente aspecto preponderante. Nos lleva a que el resultado, al empleo efectivo de todos los actos, bienes, recursos, tienen que tener una función específica. Si yo no cumplo la función específica, estaría afectando la acción primigenia. Y si yo afecto la acción primigenia, voy a encontrarme inmiscuido en el delito de malversación de fondos. Entonces, entendamos algo muy importante. Estos actos no solamente han tenido modificaciones, estos actos también han tenido necesidades específicas para poder establecer y tener un punto de conducta neutral y obviamente jurisprudencial dentro de la Corte Suprema y también dentro de los siguientes casos que se han podido traer a colación. Ahora, la mayoría de ustedes conoce que los actos que van a conllevar el delito de malversación de fondos tiene que tener la identificación de los sujetos procesales y obviamente la identificación del sujeto pasivo que es el Estado. Pero también tiene que tener actos congruentes que van a poder llevar a su propia materialización. Y es acá, en el caso que les voy a explicar de la configuración de la consumación, vamos a hablarle y vamos a ponerle de título las facturas falsas. Esto se dio en la ciudad de Piura, donde un empleado de una empresa creaba facturas falsas, primero para desviar fondos de una cuenta bancaria personal, simulando que eran gastos de la empresa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacía este trabajador? Decía, ¿sabes qué? Véndeme unas cuantas facturas y voy a poder simular que estos gastos que se han generalizado han sido por la empresa para que después se pueda existir una devolución a mi persona. ¿Se desvió los fondos públicos destinados para ello? Sí. ¿Se desvió en un aspecto preponderante los actos que fueron primigeniamente realizados para el propio trabajador? Sí. ¿Qué es lo que se hizo y de qué forma se pudo investigar de una manera conexa y de una manera concreta? Se pudo establecer que esta persona tenía la astucia, la habilidad de poder dar cuenta y obviamente crear facturas falsas en un provecho propio.
Pero también se puede identificar que esta persona arraigaba el conocimiento previo de que el dinero que tenía, el dinero que poseía, lo conllevaba a un delito de malversación de fondos. Un siguiente ejemplo, la falsificación de los registros contables. En este caso, un trabajador, bueno, en este caso un contador, que manipula los registros contables de una empresa, primero, para ocultar, para desviar fondos a cuentas personales, también va a poder ser investigado por el delito de malversación de fondos. Porque obviamente, acá en la consumación va a existir un aspecto muy importante, el aprovechamiento de la custodia de fondos. ¿Qué es lo que sucede en esos actos? ¿Qué es lo que sucede cuando existe ese aprovechamiento? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona encargada de guardar los fondos de una empresa, de una institución, para realizar operaciones que van a generar, primero, ganancias personales o un deterioramiento de la propia empresa, va a poder encontrarse arraigada, va a poder encontrarse arraigada en este tipo de aspectos específicos y aspectos ilícitos de su propia materialización? Tenemos que darnos cuenta de que en esta configuración, en la ciudad de Iquitos, hubo no, un gobernador, no, hubo un funcionario público que primero cobraba comisiones para realizar trámites y otorgar permisos, apropiándose indebidamente del dinero público. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué clase de permisos otorgaba esa persona, doctor? ¿Qué es lo que hacía? Primero, se pudo hacer la identificación que esa persona era un director. ¿Correcto? Este director tenía el grado necesario, porque se le había encomendado, era un funcionario público de una institución, y obviamente también decía, yo te voy a apoyar, el dinero es este, pago es este, cobraba comisiones, en algunos casos también conocidos como sobornos, materialización del delito. Pero también teníamos que entender algo muy importante. Teníamos que darnos cuenta que el resultado específico que nos exigía dentro de la propia consumación tenía que tener originalmente una función encomendada. Esta persona, ¿qué es lo que realizaba? Realizaba de una manera, llamémosle astuta, cuáles eran, primero, los actos que van a poder ser realizados o llamados comisiones. Identificaba qué personales o qué trabajadores podrían pagarles estos actos llamados como sobornos o llamados eh, ilegalmente como comisiones, para poder entregarles este servicio y darle la figura de que era un acto legal. Pero también nos conllevó a la necesidad de poder entender algo muy importante. ¿Cuál fue la tipificación correcta que se tuvo que hacer del artículo 389? Y nos puso el siguiente escenario, nos puso la siguiente disyuntiva. Nos dijo la normativa específicamente dos supuestos, ser un funcionario o ser un servidor. Pero en ese escenario también nos conllevó a que existe una afectación al servicio o la función encomendada. Perfecto. ¿Hubo una afectación acá? Sí. No hubo un correcto funcionamiento de la administración pública, el primero. ¿Hubo un desfalco de dinero? No se pudo demostrar directamente, porque obviamente también hubo una manipulación y hubo un cierto favorecimiento para su propia configuración. ¿Qué es lo que hubo? Hubo agravantes. Por la condición que tenía esa persona por ser funcionario, tuvo que retrotraer aspectos de investigación por parte de la Fiscalía que conllevó a su propia materialización tajante. Y en su propia materialización tajante nos pudo dar cuenta de algo muy importante. ¿Qué sanción se le iba a poder imponer? ¿Qué sanción se podía establecer como criterios preponderantes? Se iba a poner una multa, se iba a poner un agravante como 3 a 8 años, cuándo iba a existir una duplicidad de pena, cuándo iba a haber una inhabilitación, cuál era el conducto regular. Acá, la ley 31.178 fue muy tajante y obviamente el artículo 389 tuvo una interpretación extensiva y jurisprudencial de cuáles fueron esos criterios necesarios para demostrar la afectación al servicio.
La persona que cobraba ilegalmente, la persona que cobraba por ciertos favores, por ciertos trabajos o por ciertas comisiones, tuvo que tener una vinculación directa primero con el dinero. Él se encontraba capacitado, él se encontraba directamente inmiscuido en las esferas de los bienes jurídicos y de los bienes sociales que establecían una responsabilidad específica. Pero también tenía otro grado de participación, porque obviamente también por el conocimiento y por el rango que tenía, se encontraba en los siguientes supuestos. Y es ahí donde tuvo que haber un consenso en la Corte Suprema, y tuvieron que tener pautas necesarias. Dijeron, a ver, un momento, nosotros ya no podemos seguir con esta disyuntiva. No podemos seguir retrotrayendo que esta persona está siendo investigada, que este es un autor, que no vamos a hacer una correcta individualización. Tenemos que saber qué línea de trabajo vamos a tener los jueces y obviamente también los fiscales para poder demostrar una vinculación, para demostrar una afectación, para poder aplicar correctamente cuáles son los actos y establecieron estos 6 criterios importantes. El primero de ellos es una vinculación funcional. Creo que de ahí no hay ninguna discusión porque nos lleva a nosotros a entender la necesidad que tiene que haber un reglamento, tiene que haber un mandato, tiene que haber una promulgación, un decreto que reafirme el posicionamiento que tiene esa persona. De eso no hay ninguna duda, de eso no hay ninguna discusión. Pero ese escenario de la vinculación funcional es el punto de partida para poder dignificar y poder establecer si esta persona comete la malversación de fondos o no. Y en un segundo escenario nos conlleva a nosotros poder entender cuáles son los criterios preponderantes y específicos que nosotros tenemos que encontrarnos dentro de la administración. Y el segundo verbo rector es la posesión. Si esa persona no se encuentra posesionada en el cargo de, en el acto de, no podríamos nosotros hablar de que se está materializando por esa persona la malversación de fondos. Ahora, entendamos algo muy importante. Este escenario de administración tiene un aspecto muy, llamémosle, muy arraigado a la facultad jurídica. Y esta facultad jurídica va a tener dos posicionamientos: la posesión y la disposición. Yo poseo el cargo porque tengo una vinculación funcional. No hay ninguna duda de ello. Pero por el cargo que tengo, se ha abierto también una facultad jurídica de disposición. Yo tengo la disposición de que por el cargo que se me ha otorgado, puedo realizar estos actos congruentes, que no va a existir ninguna incompatibilidad por el acto que desempeño y obviamente también va a existir un rol de causa y efecto en este escenario. Y es ahí donde nosotros pasamos al tercer elemento puntual y específico que tenemos que recordar. Se tiene que aplicar definitivamente cuál va a ser el uso de los bienes y cuál va a ser la limitación que se tiene que dar. Nosotros tenemos que entender que toda persona lee su manual de organización de funciones, lee su reglamento de organización de funciones, sabe cuáles son las prohibiciones, sabe cuáles son las limitaciones, sabe cuáles son sus derechos, pero más aún sabe cuál es su trabajo. Pero ustedes dirán, pero hay personas que no conocen cuál es el trabajo, son personales de confianza. Perfecto, no hay ningún problema. Pero también nos ponen el escenario de que nosotros podamos entender esa aplicación definitiva, esa aplicación distinta, ¿tiene que diferir de una manera específica? Obviamente que no. Porque el uso y disfrute de esos bienes tiene que encontrarse facultado por la persona que se le está otorgando. En el ámbito del espacio-tiempo, tiene que tener ese rol funcional. Y obviamente también va a poder establecerse criterios unificados y criterios que van a poder manifestar una mejor claridad del ámbito oficial. Ahora, si nosotros establecemos criterios preponderados, criterios específicos, vamos a poder cumplir la primera parte que establece qué es el delito de malversación de fondos. Perfecto. Vinculación funcional. La persona posee administración. Hace un uso de los bienes que se le han sido otorgados, que tiene que utilizarlo
de manera pública, de manera oficial, de manera vinculada. Ese es el primer reglamento y la primera base sólida que tenemos que nosotros siempre que recordar. Perfecto. Ya tenemos nuestra credencial para poder establecer que podemos cometer en un acto primigenio el delito de malversación de fondos. Pasemos a la segunda etapa. Dar aplicación definitiva o una aplicación diferente. Yo les pregunto a ustedes, una persona que invierte mal o destina indebidamente fondos que no fueron destinados para poder ser específicamente constituidos, podría ser investigada por el delito de malversación de fondos. Quizás sí y quizás no. Pero la figura va a cambiar puntual y drásticamente cuando esta aplicación va a tener una asignación presupuestal. Ahí cambia el escenario. Si tú inviertes mal, no hay ningún problema. Pero si tú destinas indebidamente fondos públicos, la situación jurídica va a tener una variación. Porque un momento, no es tu dinero. A ti se te está pagando por hacer un trabajo. A ti se te está pagando por encargarte un servicio y ese servicio conlleva una gran responsabilidad que tú tienes que tener el conocimiento técnico, el conocimiento práctico, el conocimiento en algunos casos jurídico, pero obviamente también tienes que tener una asignación presupuestaria. Es ahí cuando cambia la figura porque tú no te estás jugando con un dinero que es tuyo. Si tú pierdes tu dinero, bueno, el otro mes lo recupero, no hay ningún problema. Pero acá, el afectado no eres tú, es el Estado. El Estado, con la entidad que tú representas, con el dinero que a ti se te otorga, va a poder encontrarse inmiscuido en esta gran problemática. Y es ahí donde nosotros podemos hablar de que no solamente el acto que va a ser destinado, el acto que va a ser confiado al funcionario público, tiene que tener esa responsabilidad que va a acarrear, que va a poder determinar un aspecto preponderante de participación. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando ya se asigna una partida presupuestaria de los actos, de los bienes, de lo que se posee, tiene que haber, primero, un plan de contingencia específico, una línea de trabajo, una meta de trabajo, un objeto de trabajo y obviamente también establecerse por parte de una orden y una forma concatenada. ¿Qué es lo que se va a realizar? Se va a realizar la contratación de una obra, pero para eso tenemos que hacer que se pase un proceso de licitación. Vamos a ver quién es su mejor proveedor, vamos a ver quién tiene los requisitos, quién cumple el perfil, quién tiene más experiencia, quién tiene cada uno de estos aspectos necesarios. Pero, ¿qué es lo que sucede siempre? Y ustedes no me van a dejar mentir. Lo que siempre sucede es de que ciertas empresas se van por el mal peor. Porque obviamente conocen al trabajador y hemos trabajado más de 3, 4, 5 años en muchas obras. Sabe que no tiene los requisitos, pero cumple su trabajo. Perfecto. Y sabe que con esa persona puede negociar de una manera más eficaz, más célere, no va a existir ninguna complejidad, no va a tener ningún problema. Pero lo que no se está dando cuenta es el trabajador, es de que tiene que haber, por parte de la propia entidad, reglamentos y directivas que establezcan un correcto funcionamiento para poder tener una misma línea de trabajo. Y las ordenanzas municipales entran a tallar en este tipo de aspectos. Ahora, tenemos que darnos cuenta que si esa asignación, ese dinero que ha sido destinado, no se utiliza correcta o se utiliza indebidamente, vamos a tener una gran problemática porque obviamente también vamos a tener que darnos cuenta que la problemática va a ser más grande que la propia solución. Y es ahí donde ingresamos al último aspecto que les voy a leer en mención. La aplicación definitiva diferente. Tenemos que tener en consideración de que si es una inversión en la construcción o en el mejoramiento del pabellón de una universidad. Correcto. No hay ningún problema en ello. Pero también nos dimos cuenta de que el dinero que ha sido destinado, que el dinero que ha sido establecido, que ha sido eh, coadyuvado para poder establecerse de una manera primigenia, no ha sido utilizado correctamente y ha
sido partícipe para la propia configuración de otros delitos. Les comento el siguiente caso. Hubo un caso en la municipalidad de Huaura que se llamó el caso de las canastas, ¿correcto? En este caso de las canastas, ¿qué es lo que había sucedido? En su momento, el alcalde de la municipalidad de Huaura había hecho una sobrevaloración de las canastas que se iban a entregar a personas damnificadas, a personas que no tenían el poder solventarse por sus propios medios y obviamente también tenían criterios necesarios por la propia afectación que había generado la pandemia. Entonces, contrataron un proveedor y ese proveedor entregó un presupuesto y le dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que tú vas a gastar y esto es lo que necesitas para poder poner en una canasta básica. Él conversó con sus asesores, conversó con sus regidores y le dijo, ¿sabes qué? No va. No va porque primero es un gasto excesivo y a nosotros nos han destinado 8 millones, ¿correcto? Y de esos 8 millones tenemos que darnos cuenta de que no solamente va a existir esos gastos, sino que también el traslado, la decoración de las canastas y va a existir gastos de más. Busquemos el mal peor. Busquemos una empresa que nos cobre menos costos, que nos cobre menos intereses y obviamente le podamos entender o le podamos pagar de una manera más remunerativa. Contrataron los servicios de una empresa que se encontraba, una empresa mayorista que se encontraba en la ciudad de Huacho, y le dijo, ¿sabes qué? Yo sí te voy a entregar los productos que tú me estás pidiendo, pero te los voy a entregar en otra marca, en otra calidad. Tú me estás pidiendo arroz San Luis, yo te entrego arroz Cerro Costeño. Tú me estás pidiendo lentejas, no sé, el buen sabor, y yo te entrego lentejas de Totos. Tú me pides gaseosa Coca-Cola y yo te entrego Cola Real. Entonces, todo eso existió que existe un desbalance patrimonial. Pero obviamente al momento de poder hacer la asignación presupuestal, tú tienes que gastar tus 8 millones que se te han entregado. Tú tienes que demostrar con facturas, con boletas y todo eso. Pero ¿cuándo existió el problema? Cuando se entregó las canastas, se pudo dignificar que los productos no duraban menos de una semana. Había gorgojos, estaban por vencerse, no tenían la mínima rigurosidad de un carnet de sanidad, no tenían también los mismos aspectos que van a conllevar a su propia materialización, y se abrió un proceso por se abrió una investigación por malversación de fondos, porque esa persona no dijo que iba a realizar unas canastas en beneficio de las personas damnificadas, pero lo que no dijo y lo que no declaró es de que obviamente iba a ser a un menor costo. Entonces, se tuvo que observar y se tuvo que preponderar algo muy interesante. ¿Qué es lo que se tuvo que investigar? En un primer momento existió la necesidad del costo-beneficio y costo-calidad. Y esto fue la imputación que realizó la fiscalía y dijo, si existe una menor calidad, debe existir una mayor expansión de las canastas. Si se establece que van a hacerse 1.000 canastas, por el bajo de los costos se pueden hacer hasta 3.000, para poder contemplar, poder establecer de que se está llegando a los 8 millones. ¿Correcto? Entonces, ¿pero cuál fue el problema? Que no lo declararon. Y es más, ese dinero lo que manifiestan es de que se utilizó para poder comprar todas las canastas correspondientes. ¿Cuándo se pudo determinar? Se fueron otras empresas mayoristas y preguntaron cuál fue el costo, cuál fue el acto, cuál fue el medio, y nos pudimos dar una gran sorpresa de que la empresa mayorista, si bien no tenía una responsabilidad solamente porque existió una adulteración de facturas falsas, pudo también tener una responsabilidad porque sabía que se encontraba inmersa en un delito, que era la malversación de fondos. Pero es ahí donde damos por el acto que se va a consumar, que es la imposibilidad de retorno de los bienes. Es decir, primero, hubo una exposición a la salud pública entregando canastas deterioradas. Sí. ¿Existió una gran problemática y un aprovechamiento por la pandemia que causó el COVID? Sí. ¿Existió una diferenciación y existió un acto
de ventaja por parte de los regidores, por parte del alcalde? Sí. ¿Hubo posibilidad de que se pueda retrotraer el dinero y se pueda establecer criterios específicos y se diga, ¿sabes qué? No se utilizó los 8 millones, solamente 3 o 2 millones y se devuelva al Estado lo que se ha querido manifestar? Sí. Pero ¿qué es lo que sucedió después? Se instauró una audiencia de prisión preventiva y la fiscalía pudo demostrar por un reglamento interno que la persona que era autorizada era el tesorero y el administrador de esa municipalidad. Porque según su reglamento y su manual de organización de funciones, establecían algo muy interesante. ¿Cuáles son las prohibiciones? ¿Cuáles son los actos? ¿Qué son los medios? ¿De qué forma? ¿Cómo lo vamos a realizar? Y se dieron cuenta de algo muy importante, de que en ese reglamento, en esa directiva, daba la potestad al alcalde de que si no se cumplía esa directiva, él iba a asumir la responsabilidad. Porque ese era el criterio que habían promulgado varios alcaldes, tener la última palabra, tener y manifestar de una manera expresa y concisa que ellos tenían la responsabilidad si es que sucedía algún problema. Entonces, eso es lo que sucedió. ¿Hubo una imposibilidad de retorno de los bienes? Sí. ¿Hubo la identificación de un sujeto principal? Sí. ¿Quién fue? El alcalde, porque él dio la autorización, dio a sabiendas de que no había un acto preponderante en los presupuestos que se tenían que establecer y obviamente también nos llevó a nosotros poder darnos cuenta de la problemática que se venía teniendo. Y esto generó jurisprudencia relevante. Y uno de los casos más sonados, más recónditos, se dio en Lambayeque. En el recurso de nulidad 2534 en el año 2016, se habló del delito de peculado por apropiación. Y obviamente también nos dijeron algo muy importante. Nos dijo, si nosotros hablamos del delito de malversación de fondos, tenemos que darnos cuenta que tienen diferencias y semejanzas con el delito de peculado. Pero también tiene que tener un acto preponderante como un verbo rector. Y en este recurso de nulidad fue el verbo adueña, atribuye o apropia. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se apodera, se adueña, se atribuye, se apropia, como si fuesen suyos los caudales del Estado? Ahí viene una gran diferenciación con el delito de malversación de fondos, porque obviamente no tiene la condición de. Pero este recurso de nulidad nos llevó a algo muy interesante. La función y la conducta del funcionario público era de ser peculador, o sea, cometer el delito de peculado. Pero como lo dice la normativa, él no administra los bienes. Él no es el encargado de poder rendir cuentas, rendir criterios específicos, porque obviamente también no tiene la condición de. No se le ha establecido por una directiva o por una resolución una responsabilidad que se le va a atribuir la condición de. Él asume que él tiene esa responsabilidad, pero no hay una resolución firme y ejecutoriada que pueda establecer esos criterios vinculantes. Y la forma de apropiación, la forma específica que pudo recaer, que pudo incorporar estos aspectos jurisprudenciales, nos llevó a nosotros poder darnos cuenta que el patrimonio del autor tuvo un incremento, tuvo una disposición inmediata de poder existir un excedente, de poder existir una entrega a él mismo, a terceros o mediante unas donaciones, y obviamente también unos criterios específicos que se pudo configurar la propia materialización. Y ustedes dirán, pero este delito que tú nos has explicado o este recurso de nulidad habla del peculado. Por supuesto que sí, pero también tiene y guarda concordancia con el delito de malversación de fondos por su propia configuración, por su propia conducta. Y en la casación 544-2016 de Lima Norte, nos dicen algo muy interesante. Ahí no se verifica la causal de procedencia alegada. ¿Por qué? Porque el casacionista, ¿qué es lo que alegó? ¿Qué es lo que cuestionó? Que primeramente no se pudo identificar y no se pudo interpretar correctamente el resultado típico. Y es ahí donde una sentencia de vista pudo recaer la responsabilidad de poder actuar de una manera objetiva, de una manera taxativa, de una manera puntual
cuáles eran esos requerimientos y obviamente también cuáles eran los aspectos preponderantes en esa materialización. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que la desviación de fondos públicos va a poder conllevar a la materialización del acto preponderante, pero no existió una verificación específica como tal de lo que se ha podido atribuir. En el delito de malversación de fondos, ¿qué es lo que se tiene que establecer? Ya les he explicado el camino, doctores. Ya les he explicado qué es lo que se tiene que establecer de una manera específica. Vinculación funcional, administración, dar aplicación definitiva, invertir mal o destinar indebidamente, una asignación presupuestaria. Ese es el camino directo que se tiene que tener en consideración. Pero ¿qué es lo que se estableció acá? No se pudo verificar y no se le pudo atribuir a esa persona la causal de procedencia alegada. No se le pudo establecer cuál es la responsabilidad o cuál es el verbo rector que se le va a poder imputar por el delito de malversación de fondos. Porque obviamente no había sido una configuración específica, una configuración expresa que garantice que se va a cumplir y va a tener una responsabilidad funcionarial. Es por ello que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando se va a declarar la absolución de los procesados, cuando se va a declarar la anulación de la procedencia alegada, se tiene que demostrar algo muy interesante. ¿Cuáles han sido los pronunciamientos establecidos por el juez de primera instancia? ¿Cuáles han sido los fundamentos que han sido manifestados por el juez de segunda instancia? Porque ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que si hubo una primera instancia que ratificó, que estableció una sentencia y hubo una segunda instancia que ratificó mediante apelación, tuvo que tener criterios y bases y una motivación expresa y ejecutoriada para poder establecer esa sentencia. Pero mediante vía de casación se pudo reproducir algo muy importante. Se interpretó el resultado típico, se interpretó la sentencia de vista, pero lo que no se interpretó es quién es el responsable. Es como decir que a ti te digan, oye, tú estás teniendo la condición de, teniendo los actos de, pero obviamente no tienes la participación específica o no tienes el grado de poder ejecutar esos actos. Obviamente nos va a conllevar a nosotros poder darnos cuenta de cuáles son esos verbos rectores que tenemos que identificar. Y en esos verbos rectores tenemos que nosotros ser un poco específicos. ¿Por qué? Porque al respecto de esta sentencia, se tiene que tener actividades relacionadas al servicio. Se tiene que tener, primero, que el resultado típico, que se habla de la malversación de fondos, tiene que tener, primero, partidas presupuestales, partidas que se han podido desviar y obviamente también una afectación al servicio. Esto nos demuestra que si se ha cumplido, no se ha cumplido, se cumple a medias, existió desviación o una variación del motivo que resaltó la sentencia recurrida. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, queridos doctores. Tenemos que darnos cuenta que esta sentencia recae sobre informes, sobre pericias contables que van a ver el desbalance patrimonial que ha podido existir y el dinero que no se ha podido justificar, o mejor dicho, desfalcar en el delito de malversación de fondos. En varios casos, yo les comento, se ha podido establecer que mediante una pericia han podido demostrar cuál ha sido el monto exacto y también el monto de las conclusiones que se van a poder establecer de la forma, el medio y el origen que se tiene que tener en consideración. Pero también se pudo establecer algo muy interesante, que ese resultado típico, que ese resultado que se pudo adherir o que se adhirió, tiene que tener un planteamiento táctico, tiene que tener actos necesarios para la acreditación del propio resultado. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que en esa casación 5-4-2016 de Lima Norte se habla de un resultado típico, se habla de un resultado del delito de malversación de fondos mediante una pericia contable, pero requiere un verbo importante, la acreditación de la desviación ilegal de los fondos que se han podido establecer. Si no se puede acreditar, si no se puede corroborar, si no se puede establecer jurisprudencialmente,
mejor dicho, mediante los medios necesarios como son las pericias, ¿creen ustedes que se va a poder cumplir o materializar este delito? Yo les comentaba al inicio de mi exposición algo muy interesante. Y en esta casación se reafirma lo que les vengo a decir. ¿Se acuerdan que yo les decía de que había la construcción de pabellones y que existió incumplimiento de plazos, incremento de costos, disminución de calidad de servicios y no se pudo obtener un resultado objetivo? Es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta que este delito de malversación de fondos no solamente va a tener un acto concreto, un acto específico, sino que se va a tener que dar cuenta la naturalidad del servicio. Y la naturalidad del servicio nos va a conllevar a nosotros poder entender qué fondos, qué actos van a poder ser considerados como desviación ilegal. Y ahí nosotros vamos a poder darnos cuenta que esos actos primigenios van a tener la obligatoriedad y el funcionamiento específico de poder actuar por cosa, por hecho, por materialización, establece el Supremo. Ahora, a ver, ahora, tenemos que nosotros recordar algo muy importante, queridos doctores. Estos actos que van a estar referidos al propio servicio público tienen que estar demostrados mediante las pericias contables que van a poder ser referidos, que van a poder ser establecidos y obviamente que van a ser desviados. Y ese sustento, ¿cómo se va a poder acreditar? Primero, con la afectación originarse de una conclusión específica. ¿Por qué? Porque si tengo la pericia, tengo la desviación de fondos, tengo la desviación y la afectación que ha podido manifestar, las actividades que han estado relacionadas al servicio no se han podido materializar, no se han podido configurar. Y obviamente esto ha podido conllevar a que no se pueda realizar de una manera objetiva la ejecución que en la sentencia que les acabo de mostrar nos parte de una siguiente premisa muy interesante. ¿De qué forma, de qué método, de qué acto podemos nosotros poder entender el delito de malversación de fondos? Yo ya les expliqué algo muy interesante acá y creo que en esta simple diapositiva. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente acá les explico de manera detallada los 6 caminos que se tiene que tener. Los 6, llevar el delito de malversación de fondos. Más el rol, quién tiene el acto, qué establece tu MOF, qué establece tu área, en destinar indebidamente. Un segundo, estimado. Esos actos Escuchando nos va a poder conllevar a que la propia materialización del delito de malversación de fondos se dé dentro del proceso penal. Muchísimas gracias por la atención prestada, doctor. Estimados doctores, dispénseme, creo que su audio del doctor, sí, la última parte no se escuchó bien. Sí, se escucha entrecortado. Un segundo, creo que los retiró del Zoom, el mismo internet del doctor estaba fallando. Pero sí, era la parte última, doctores. Creo que lo poco que hemos podido escuchar, sí logramos entender del doctor Marcelo. Sí, creo que su internet, sí, es una excelente exposición del doctor Marcelo. Mientras te conectan, estimados doctores, sí, el doctor es muy buen docente, a pesar que es joven, pero es un capo el doctor y agradecemos a cada uno de ustedes. Entonces, en estos momentos iba a ir a la ronda de preguntas, pero ya saben. El audio está
bueno, el internet del doctor ya está fallando, ¿sí? Justo por eso el doctor también demoraba en poder ingresar. Entonces, doctores y doctoras, hemos dado por culminado la presente sesión. La siguiente mañana tenemos exposición, así que también si hay algunas dudas que tengan, se van a poder absolver. ¿Ok? Muy bien, entonces, si aún no te has matriculado al diplomado o al curso de hoy, el diplomado 150 y en caso solamente una sesión, que sería la de hoy, 20 soles tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Por favor, me confirman si me logran escuchar ustedes. ¿Sí? A ver, lo leo. A ver, voy leyendo aquí. ¿Sí? Ok, ¿se volverá a conectar el doctor? Sí, No, ahí está el doctor. Pero su sí, internet, doctor, se fue. sí, se me fue, me parece que al final se existió ese problema, mil disculpas. He tratado de que pueda no existir esa problemática, pero parece que me jugó una mala pasada el internet. Ahora sí, ¿me confirman si se me llegó a escuchar todo lo que pude manifestarles al final? O si no, lo recalco nuevamente. Reader, tu micro está apagado, por favor. Ah, ok, doctor, disculpe. 3 minutos, doctor, y cerramos. Sí, ya, listo, perfecto, listo, no hay ningún problema. Estaba hablando de algo muy puntual y creo que era lo siguiente, era de la casación, acá está, era de la casación 5-4-2016. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, queridos doctores. Tenemos que entender que los actos perjudiciales, los actos que van a poder ser conllevados dentro del servicio público, tienen que tener dos situaciones específicas. Y esas dos situaciones específicas tienen que estar relacionados, primero, a la desviación de fondos y segundo, tiene que también estar relacionado a los servicios y a la afectación que se ha podido materializar. Como les manifestaba, doctores, tenemos que nosotros darnos cuenta de que no solamente tienen que haber elementos circunstanciales para su propia materialización del delito, sino que tienen que haber actos que van a poder conllevar a la propia actividad relacionada al servicio. Y algo que les mencionaba que quizás no se me escuchó al final es lo siguiente. Toda la ponencia que les acabo de manifestar se centra en estos 6 simples pasos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente he tratado de ser lo más sucinto y específico posible para que ustedes puedan darse cuenta de que el proceso penal no solamente va a tener grandes problemáticas en el delito contra la administración pública, sino que uno de los delitos que lleva mayor problemática es el delito de malversación de fondos. Y ese delito de malversación de fondos va a poder tener estos 6 simples pasos para su propia configuración y a su propio establecimiento cuando tenga el mandato de una autoridad competente, cuando tenga la facultad jurídica de disposición, es decir, por la propia administración, cuando tenga un uso de bienes del ámbito público de una manera oficial, cuando se pueda destinar indebidamente los fondos públicos al momento de poder tener el cargo y la función de. Y obviamente, cuando exista de por medio una asignación de partida presupuestaria. Y obviamente esos 5 presupuestos, esos 5 requisitos que refiere el delito de malversación de fondos, nos va a conllevar al último presupuesto, que es la imposibilidad de retorno. Y cuando nosotros hablamos de la imposibilidad de retorno, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Tenemos que entender que esa imposibilidad de retorno tiene que estar centrado y va a versarse sobre los bienes que han podido ser administrados dentro de la partida presupuestaria. Obviamente, con lo que les acabo de explicar en las sentencias, en el cuadro que les acabo de mostrar en este momento, nos conlleva entender cuál es entonces la funcionalidad del delito de malversación de fondos, por consumación, por resultado o de ambas formas. Para mí, en mi humilde opinión, yo creo que este delito conlleva la necesidad de poder hacer un examen riguroso, pero las formas y las particularidades lo establecen de que no pueda conllevarse de una manera concatenada, sino que tiene que tener un resultado de por medio. Y ese resultado va a partir desde el mandato de la autoridad competente y desde la imposibilidad de retorno de los bienes jurídicos que se puedan tener en cuestión. Bien, doctores, ahora sí, muchísimas gracias por la atención prestada. He tratado de ser lo más específico posible y si es que hay alguna pregunta, me quedo presto a responderla.